Aleluya, aleluya. Padre Dios, lléname de tu amor. Señor Jesucristo, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, déjame sentir el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña, a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de tierra y las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida. Calma, calma, soy yo. No tengan miedo. Pedro entonces le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo: desconfiado, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 8 días escuchamos la multiplicación del pan y en ese evangelio resaltamos la solidaridad, la generosidad de aquel joven que levantó la mano en medio de la multitud y dijo: aquí tengo 5 panes y 2 pescados. Los discípulos se dirigieron a Jesús y le dijeron: Señor, por favor, hay que despedir a la gente, porque ellos estaban viendo el problema, mas no la solución, como nos pasa a nosotros, que nos cruzamos de brazos a darnos golpes de pecho por los problemas, por la injusticia, pero nos quedamos allí y no aportamos la solución. Eso lo experimentaron los discípulos y el Señor les ordenó que invitaran a la gente, que se sentaran, porque el Señor tenía poder, autoridad para solucionar tamaño de problema. Hoy, en este domingo, nos presenta el Señor el poder de la oración. Por eso la primera proclamación del libro de los Reyes de la misa de hoy, tenemos el testimonio, el ejemplo del profeta Elías. Elías se fue al monte Horeb
que significa monte de Dios, entró a una cueva donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía: sal y colócate en el monte delante del Señor, que Dios va a pasar. ¡Qué bendición! Que podamos decir en el domingo a cada familia, a cada amigo, y hacerle la invitación: el Señor va a pasar. ¿Cómo es esa alegría, no? El Señor va a pasar hoy en la Eucaristía de hoy, en la oración de hoy, para sanar, para dar solución a tantos problemas. Yo personalmente vengo de una semana con muchas tempestades. La muerte de Oriana, la visita a tantos enfermos y verlos que, como dijo el Papa Francisco, que están más de allá que de acá. La muerte del Padre Contreras, un amigo sacerdote. Hoy precisamente creo que es el sepelio en la Catedral de San José de Cúcuta. Ha sido una semana tempestuosa, ha sido una semana fuerte que nos ha golpeado en la fe. Y sin embargo, el Señor ha pasado, porque como dice Elías, le dijo, escuchó en esa palabra, le dijo Dios: el Señor va a pasar. ¡Qué bello! Y en esa huida al desierto llega el profeta al monte Oreb, que para nosotros como creyentes, seguidores del Señor resucitado, el monte Oreb es donde nos reunimos para celebrar la palabra. El monte Oreb es cada templo, cada capilla o cada familia que es capaz de reunirse, no para lamentarse, no para darse golpes de pecho, sino para buscar desde Dios la solución de tantos problemas, de tantas dificultades que nos han caído en esta semana y en estos últimos tiempos con la pandemia. Cuando uno va a visitar a los enfermos, tiene la gracia de escuchar a los enfermos, a los galenos, a los enfermeros, a los paramédicos. Lo viví estos días con la visita de Oriana, que decían los médicos: Padre, qué dicha que hoy estés aquí. Como le dijeron un día, como dijo Pedro en la transfiguración que celebramos el jueves: Señor, qué bueno es estar aquí. El monte Oreb o el monte Sinaí, donde el pueblo a la salida de Egipto había experimentado la cercanía y había firmado la alianza con Dios nuestro Señor. Ahí tiene a Elías la experiencia de la teofanía de Dios. Teofanía significa lugar de la revelación, manifestación, que no se le aparece en lo que él podría haber imaginado y que eran los signos tradicionales de la presencia de Dios. Por ejemplo, el huracán, el terremoto, el fuego, sino en una brisa suave, que significa: a Dios hay que buscarlo en el silencio, a Dios se le encuentra en el dolor del hermano, como lo viví en esta semana, visitando a Oriana, visitando a sacerdotes quebrantados por la enfermedad. En ese encuentro recibe el encargo de volver a la ciudad. Sí, es verdad, el Señor le habló en el silencio, en la suave brisa, pero le dijo: tiene que volver a la ciudad para que profetice, para que predique. Se supone que con un ánimo más calmado y una manera de llevar la palabra con más confianza. El Salmo de hoy habla también de un Dios lleno de paz y de misericordia.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Ese es el salmo de la misa de este domingo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. Cuántas familias que uno encuentra en esta tempestad, en este momento, que no ven solución al problema. No ven solución al problema. Y el Señor tiene la solución si volvemos a Él. Y si nosotros, como el joven que escuchamos hace 8 días, es grande en generosidad, es grande en solidaridad. ¿Qué hubiese pasado hace 8 días en la multiplicación del pan? Si el Señor nos encuentra con un corazón generoso, si el Señor no encuentra a un joven en esa multitud, con esa calidad de generosidad. Hoy Jesús a los discípulos se encuentran en la orilla del lago al caer la noche, después de la multiplicación del pan. Parte del mensaje propuesto también es narrado por San Marcos en el capítulo 6 y en San Juan en el capítulo 6:16. El episodio se encuentra solo en Mateo. Algunos comentaristas sostienen que se trata de una aparición de Jesús después de la resurrección, Lucas 24. Vienen así a aclarar muchas cosas a los discípulos. Y aclara muchas cosas a los discípulos, porque ellos estaban como nosotros, marcados por la duda. ¿Será o no será? ¿Será que el Señor pasa hoy en la Eucaristía? ¿Será que el Señor pasa hoy en la oración? Mándame ir hacia ti andando sobre el agua, dijo Pedro. Después de multiplicar el pan y dar de comer a la gente, al llegar la noche, Jesús se retira al estilo de Elías, o Elías al estilo de Jesús, a orar al monte, que significa presencia de Dios. Los discípulos, mientras tanto, están en el lago. Están pasando momentos de dificultad por el viento. Son golpeados por la tempestad, como nosotros que venimos de una semana golpeados por la tempestad. Y eso que eran pescadores de profesión. Nosotros que tenemos mucha tecnología. Nosotros que decimos tener fe. Momentos que se convierten en pánico y en gritos cuando en la oscuridad, antes del amanecer, ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre el agua, tomándolo por un fantasma, hasta que oyen su voz que les da ánimo. Esa es la palabra para nosotros hoy, ánimo. Las tempestades en la iglesia, las tempestades en la familia, en las tempestades en lo social, en lo familiar. Es fácil ver en el episodio de hoy una imagen de las numerosas tempestades que ha tenido que sufrir la comunidad de Jesús a lo largo de los siglos, con vientos realmente contrarios. También las que sufre cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, especialmente esta semana que termina, hasta el punto de que nuestra barca personal también amenaza a veces con irse a lo profundo del mar. A la iglesia se le ha comparado desde siempre con ese símbolo maravilloso de la barca de Pedro. Hoy, la barca que dirige el Papa Francisco a nivel universal y a nivel diocesano, la barca que dirige Monseñor Jesús Alfonso Guerrero y todos nuestros presbíteros y misioneros que hacen
posible para llevar el mensaje en medio de esta tempestad, en medio de esta oscuridad, en medio de esta pava que nos ha caído. Todos sabemos que ha tenido tempestades fuertes a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, nuestra Madre la Iglesia. Pero ahora más, porque corremos el riesgo de quedarnos contemplando el problema y no la solución de esta desgracia que estamos viviendo hoy en nuestros pueblos. También tenemos la experiencia de que a veces nos vienen a los labios oraciones como la de Pedro: sálvanos, Señor, que perecemos. Bonita oración nos deja hoy el Evangelio en labios de Pedro: sálvanos, Señor, que perecemos. Jesús, como Elías, hombre de oración. Jesús ora en la soledad y en la noche, Mateo 14. A la hora de las comidas, por el alimento recibido de la misericordia, da gracias por los alimentos y también se aparta de los suyos para buscar el monte de la oración y entrar en esa contemplación con ocasión de los acontecimientos más importantes de su vida, como el bautismo, Lucas 3:21, antes de escoger a los 12, Lucas 6:12, antes de enseñar a orar, Lucas 11:1, antes de la confesión de Cesarea de Filipo, Lucas 9:18, y en la transfiguración que celebramos el pasado jueves, Lucas 9:28, en el monte Getsemaní, Mateo 26, sobre la cruz, Mateo 27, ruega por sus verdugos, Lucas 23, por Pedro, Lucas 22:32, por sus discípulos y por los que le seguirán más tarde, Juan 17, ruega también por sí mismo y también ruega por nosotros, ese Juan 17 que se le conoce como la oración por los suyos, cuando dice Jesús: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres de los enemigos y de toda tentación. Enseña a orar. Jesús nos enseña a orar con el Padre Nuestro. Jesús nos enseña a orar en el trabajo. Jesús nos enseña a orar en todos los momentos de nuestra vida. Manifiesta Jesús con la oración una relación permanente con el Padre. Mateo 11:25. Seguro de que no le dejarás nunca, que no le olvidarás nunca y que los escucharás siempre como Padre misericordioso y como Padre bueno. Por eso busquemos la oración, pero en el silencio. Decía el Papa, la oración es el encuentro con Dios y de ahí sacamos fuerza para el encuentro de nuestros hermanos. En los momentos de oscuridad y tormenta interior, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo integramos en nuestra vida la ausencia y la presencia del Señor? ¿Qué lugar tiene en nuestra jornada la oración personal, el diálogo con Dios? Oremos. Señor Jesús, a veces estamos llenos de entusiasmo y olvidamos que eres tú la fuente del gozo y de la vida. En los momentos de tristeza no te buscamos o queremos que intervengas milagrosamente, o nos quedamos solamente contemplando el problema, como lo estamos viendo hoy en muchos pueblos, contemplando la situación, contemplando el desastre, contemplando tanta corrupción, y no se nos viene a la mente ante esa nube oscura, ante ese mal social, ante la hambruna y ante la persecución. Señor, ¿cuál será la solución? Pues arrancamos desde Dios con una humilde oración.
Bendícenos hoy, Señor, y danos esas ganas de oración. Señor, danos la gracia de buscarte en cada oración, en un salmo, en el rosario a Mamita María. Danos esa gracia de, en medio de la tempestad, en medio del problema, buscar esa herramienta tan eficaz que se llama la oración. Danos esa fuerza de la oración. Como decía San Juan Pablo II, la oración es un arte que nace del corazón en medio de la tempestad. Saludos a todas las familias, saludos a los enfermos, saludamos a las familias que nos siguen por este medio, por este canal, a todas las familias de Centroamérica, de nuestro continente y especialmente a las familias que están en casa, quebrantadas de salud. Allá llegamos con esta oración. Bendecimos a este canal para que tenga más seguidores. Y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.